Hola a todos, mi nombre es Ámbar Erices, soy terapeuta ocupacional y hoy les quiero hablar sobre el envejecimiento y la estimulación cognitiva, ya algunas estrategias que nosotros podemos adoptar en nuestro hogar para mantenernos, ¿cierto?, con un envejecimiento activo. Vamos a comenzar revisando entonces, en primer lugar, ¿qué es el envejecimiento? Primero, es una situación biológica normal por la cual pasamos todos los seres vivos. Además, es un proceso dinámico, progresivo e irreversible, o sea que nosotros no lo podemos detener ni tampoco lo podemos modificar. Este proceso va a ser continuo a lo largo de nuestras vidas. Desde que nosotros nacemos hasta nuestro fallecimiento vamos a estar envejeciendo día a día. Alguna característica que podemos encontrar es el descenso gradual de las distintas funciones biológicas o corporales que nos va a llevar al fallecimiento. Algo muy importante es que la vejez no va a ser un sinónimo de enfermedad. Y el envejecimiento además va a estar dado por diferentes factores, ya la interacción que por ejemplo tienen los factores personales con los de nuestro medio ambiente. Envejecimiento fisiológico va a ser el que se observa en una persona mayor sana, ya este es el que nosotros llamamos el envejecimiento normal. Vamos a observar entonces algunos cambios estructurales y también de nuestras funciones y va a estar totalmente relacionado a los hábitos que nosotros mantuvimos a lo largo de nuestras vidas, como por ejemplo el haber mantenido una alimentación saludable, ¿cierto? O haber estado expuesto a factores de riesgo como el consumo de tabaco o de alcohol. Algunos de los cambios que nosotros vemos del envejecimiento normal son primero las canas y la calvicie, ¿cierto? Nuestro pelo se empieza a tornar mucho más blanquecino, puede estar mucho más fino también y vamos a empezar a tener caída del cabello. También podemos observar las arrugas, que principalmente las podemos ver, ¿cierto?, en nuestro rostro, en nuestras manos o en algunas otras zonas como por ejemplo los brazos o nuestros muslos. Vamos a tener también una acumulación de grasa en nuestro cuerpo. Va a haber una disminución en la movilidad de las articulaciones, ¿cierto? Y nuestros reflejos también van a estar mucho más enlentecidos. Además, va a haber una disminución de energía, o sea, aquellas actividades que nosotros anteriormente hacíamos de forma más fácil, ¿cierto? Ahora va a ser mucho más complejo y nos vamos a agotar y tener cansancio con mayor facilidad. Vamos a tener también menor agudeza visual y auditiva. Y algo muy importante es que va a haber una disminución en el ritmo del aprendizaje. Aquellas cosas nuevas, ¿cierto?, que nosotros vamos aprendiendo, que antes era mucho más rápido el procesamiento, pero que ahora nos van a costar o vamos a tener que repetir las instrucciones un par de veces. Revisemos ahora entonces qué es el envejecimiento patológico. El envejecimiento patológico va a ser el proceso de aparición de cambios, ¿cierto?, que se van a producir como consecuencia de enfermedades, de accidentes o de malos hábitos. En este caso del envejecimiento patológico vamos a encontrar que el envejecimiento va a ser mucho más precoz, ¿ya? Va a estar mucho más adelantado. Aquí es cuando nosotros podemos ver, por ejemplo, personas que tienen la misma edad, pero que tienen mucha diferencia físicamente. Lo bueno de este envejecimiento patológico es que nosotros lo podemos prevenir y lo vamos a revisar más adelante. Algunos de los cambios que nosotros podemos observar en el envejecimiento patológico van a ser los olvidos recurrentes. Y en esto me quiero detener porque a todos se nos olvidan cosas, ¿cierto? A todos se nos olvidan cosas a diario, algunas actividades o que teníamos que comprar algo, por ejemplo, o hacer un llamado telefónico, pero en el envejecimiento patológico los olvidos van a ser muy recurrentes. Van a ser la mayor parte del día y la mayor parte de la semana, ¿cierto? También lo que podemos notar es que vamos a tener cambios de humor repentinos, ¿cierto? Puede que disfrutemos de actividades y que antes nos gustaban, pero ahora ya no nos agrada demasiado. Podemos sentirnos irritables también con algunas situaciones que antes no nos generaban estos sentimientos. Y también podemos olvidar el uso de objetos cotidianos y también olvidar el nombre de los objetos.
¿ya? Un ejemplo por acá tenemos, ¿cierto? Un objeto y podemos decir, ya, esto nos sirve, ¿cierto? Para peinarnos, me sirve para mi arreglo personal, pero me cuesta saber cómo se llama este objeto. Entonces, luego de pasado un tiempo, puede que evoquemos y digamos, ah, claro, esto es una peineta, ¿ya? Entonces esto puede suceder en el envejecimiento patológico. Y además vamos a tener dificultades para terminar las diferentes tareas que hacemos en el día a día, ya que nuestra capacidad de atención no va a estar totalmente centrada en lo que debemos hacer. Veamos entonces ahora cómo lo podemos prevenir. Principalmente es manteniendo un estilo de vida saludable, ¿ya? Yo lo que les puedo recomendar es tener una alimentación saludable, ¿cierto? Que les aporte muchos nutrientes y también que ustedes respeten los horarios de comida, ya no se salten las comidas, sobre todo el desayuno, que es muy importante. Además, tenemos que mantener una higiene del sueño, ya dormir por lo menos 7 horas al día para así evitar que estemos somnolientos o que nos sintamos cansados durante el día. Por otra parte, ejercitarse. ¿Ya? Para ejercitarse no es necesario que nosotros tengamos implementos, ¿cierto?, que nos ayuden a realizar ejercicio, sino que también lo podemos hacer con nuestro propio cuerpo. Podemos hacer, por ejemplo, durante las mañanas, elongaciones, ¿cierto?, estirar nuestras articulaciones, podemos rodar, ¿cierto?, y hacer diferentes también actividades cotidianas, como por ejemplo, limpiar los vidrios o hacer el aseo, entre otros. De esa forma nos vamos a estar ejercitando. Además, es importante mantenerse hidratado. Ya, yo lo que les recomiendo, si ustedes no tienen el hábito de tomar agua, es empezar tomando un vaso diario de agua. Y así lo vamos aumentando, ya que mantenernos hidratados también nos puede ayudar con la elasticidad de nuestra piel. Por otra parte, necesitamos también, ¿cierto?, tener actividad social. Ahora con la pandemia es mucho más complejo, ¿cierto? Pero la actividad social no necesariamente se hace de forma presencial, sino que también la podemos realizar, por ejemplo, haciendo un llamado telefónico a nuestros familiares o a nuestros amigos. Un punto muy importante es evitar fumar, ya que el humo del cigarrillo nos puede traer muchas consecuencias, como también enfermedades, ¿ya? Y también evitar exponernos al humo del tabaco. Si tenemos algún familiar, ¿cierto?, que fuma cerca de nosotros, pedirle que lo haga más alejado o simplemente nosotros salir del lugar. Y algo muy importante es estimular, ¿cierto?, nuestro cerebro. Veamos entonces ahora esta característica llamada deterioro cognitivo, ya que es una característica propia del envejecimiento patológico. ¿Qué vamos a encontrar acá? Una disminución, ¿cierto?, de las capacidades cognitivas, mentales o intelectuales respecto del nivel previo que nosotros teníamos. Ya podemos ver principalmente alteraciones de memoria, que se nos olviden algunos hechos actuales o hechos pasados, ¿cierto? Vamos a tener dificultades también para procesar la información, como por ejemplo aprender actividades nuevas, o también vamos a tener alteraciones de la atención, que es como nosotros nos enfocamos en realizar e iniciar el desarrollo y finalizar una actividad. Veamos entonces ahora diferentes estrategias de cómo nosotros podemos prevenir el deterioro cognitivo en nuestro hogar. En primer lugar, tenemos la orientación temporoespacial, que va a ser la orientación en tiempo, espacio y persona. En la orientación en tiempo me refiero, por ejemplo, a qué día es hoy, a la hora del día. En relación al espacio, es donde nosotros nos ubicamos en este momento. Si estamos en nuestras casas, si estamos en un centro de salud, y si nos encontramos en tal calle, en qué ciudad, en qué país, entre otros. Y también tenemos la orientación de la propia persona, ¿cierto?, que van a ser todos estos recuerdos autobiográficos de algunos hechos de nuestras vidas. Esto se va a relacionar con capacidades cognitivas, como por ejemplo la atención, la vigilancia, que es como sistema de alerta que nosotros tenemos para mantenernos orientados hacia una actividad, y también la memoria reciente o la memoria pasada.
Revisemos entonces ahora algunos tips o consejos para mantenernos orientados dentro de nuestro hogar. En primer lugar, tenemos el uso de reloj o calendario, que estos deben estar visibles y a la mano, ¿cierto? Para que nosotros los podamos utilizar cuando los necesitamos. Puede ser un calendario de pared, un reloj de pared, o también utilizarlos en nuestra muñeca, o si también podemos revisarlos en nuestros teléfonos, ¿cierto? Otro consejo importante es que por las mañanas siempre verifiquemos la fecha correspondiente. Ya vamos a revisar qué día es, en qué mes nos encontramos, en qué año estamos y también la estación que corresponde, si es que nosotros estamos en verano, primavera, otoño o invierno. Algo muy importante también, pueden tener una libreta, ¿cierto? Para anotar los eventos que sean importantes para usted, como por ejemplo cuando tiene que concertar alguna cita con un doctor o cuando tiene algún tipo de reunión o si tiene que hacer llamados, entre otros. Otro consejo es siempre observar y analizar su entorno, ¿ya? Analizar en qué lugar nosotros nos encontramos, en qué calle nos encontramos, en qué provincia, en qué ciudad, entre otros. También es importante que ustedes puedan registrar sus festividades populares o también las festividades personales, ¿ya? Esto mismo lo pueden registrar, ¿cierto? En el calendario o en una nota que ustedes puedan tener a mano o una agenda. Con festividades populares me refiero a los diferentes feriados que tenemos, ¿cierto? Como por ejemplo Navidad, Año Nuevo o las fiestas patrias. Y las festividades personales van a ser, por ejemplo, los cumpleaños, algunas celebraciones importantes como por ejemplo un aniversario. Otro consejo importante es que ustedes puedan comentar su biografía personal o también escribirla. En segundo lugar encontramos, ¿cierto?, el lenguaje. El lenguaje va a ser una función humana que nos permite la comunicación entre sujetos sociales. Ya tenemos dos grandes categorías. Tenemos el lenguaje verbal, que va a ser todo este sistema de códigos y signos que nosotros tenemos para poder armar una palabra y poder verbalizarla, ¿cierto? Y también vamos a tener el lenguaje no verbal, que va a ser todo este sistema de gestos que nosotros realizamos, ¿cierto? Con las manos al momento de comunicarnos, cuando tenemos, ¿no es cierto?, expresiones a los diferentes estímulos, o cuando nosotros hacemos acciones, por ejemplo, darle un abrazo a alguien para demostrar nuestro afecto. Dentro del lenguaje verbal podemos sacar un fenómeno muy importante que yo creo que más de alguno nos ha pasado, ¿cierto? Se llama anomia. La anomia es la dificultad para encontrar el nombre de las cosas. Entonces nosotros podemos saber la función del objeto, saber para qué sirve, saber cómo se utiliza, pero se nos olvida el nombre. El lenguaje además nos va a permitir expresar nuestros sentimientos, expresar si nos sentimos felices, si estamos tristes, ¿cierto? También expresar nuestras necesidades, como por ejemplo cuando tenemos hambre o cuando queremos ir al baño. Y también nos va a permitir relacionarnos con otras personas con mayor facilidad. Revisemos entonces algunos consejos para trabajar el lenguaje desde nuestro hogar. En primer lugar, aprovechar siempre las actividades cotidianas para reforzar las capacidades lingüísticas. Ya, por ejemplo, cuando nosotros estemos cocinando, cuando nos estemos bañando o cuando nos estemos vistiendo o haciendo cualquier otra actividad cotidiana, preguntarnos, ¿cómo se llama este objeto? ¿Para qué sirve este objeto? Y ir respondiéndonos, ¿cierto? También algo muy importante es fomentar la lectura. Ya yo les recomiendo que al menos puedan 1 hora al día o 30 minutos, ¿cierto?, leer, ya sea diarios para informarnos sobre las noticias, algunas revistas, ¿cierto?, de nuestro interés e incluso libros. Otro consejo es realizar actividades lúdicas que involucren el lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, los crucigramas, las sopas de letras, que son actividades donde nosotros hacemos el lenguaje escrito, o también podemos cantar nuestras canciones favoritas. Mantener también conversaciones frecuentes con otros, ¿ya? Podemos contar nuestras historias de vida, nuestras historias cotidianas, qué es lo que hicimos hoy, lo podemos hacer con nuestra familia, ¿cierto? O también podemos hacerlo vía llamada telefónica con
diferentes personas. En tercer lugar, encontramos las praxias. Vamos a denominar praxias a las habilidades motoras adquiridas, ¿ya? Todo este sistema de movimientos que nosotros realizamos y que nos permiten hacer actividades mucho más finas. Por ejemplo, el lavado de dientes o cuando nos queremos vestir, ¿cierto? Subir cierres, podemos abotonar ciertas prendas. Algunas actividades como por ejemplo andar en bicicleta, ¿cierto? Nosotros las vamos adquiriendo con el tiempo o utilizar herramientas. En otras palabras, todos estos movimientos organizados los vamos a realizar para llevar a cabo un objetivo o un plan que tengamos en mente. Por ejemplo, nosotros tenemos la habilidad, ¿cierto?, de escribir con el objetivo de hacer, por ejemplo, una carta. Vamos a revisar entonces algunos tips para trabajar nuestras praxias o las habilidades dentro de nuestro hogar. En primer lugar, yo les recomiendo realizar actividades de disfrute personal, ya todas aquellas actividades que nosotros gocemos hacer y que nos generen bienestar. Algunos de los ejemplos que yo les voy a dar acá no es necesario que los realicen, ¿cierto? Sino que tiene que ser solamente aquello que a ustedes les guste. Lo que yo les voy a presentar acá son solamente ejemplos. Por ejemplo, tenemos costuras o tejer. Ya podemos aprovechar nuestras habilidades motoras finas para realizar estas actividades. Hacer manualidades con objetos reciclados. Tal como vemos aquí en la imagen, ¿cierto? Una botella la podemos transformar en un florero, ¿ya? Y de esta forma también vamos a estar cuidando el medio ambiente. Por otra parte, podemos dibujar, pintar, recortar revistas, ¿cierto? Y algo muy interesante que pueden hacer de forma individual o también a modo familiar es hacer un huerto, ya que esto igual nos va a entregar provisiones para nuestra alimentación. Y además, otro ejemplo es hacer actividades de carpintería. Ya, por ejemplo, podemos hacer sillas, mesas o arreglar alguno que tengamos defectuoso, entre otros. Otro consejo es siempre realizar con una rutina organizada, ¿cierto? Actividades de autocuidado, como por ejemplo peinarse, lavarse los dientes, el vestuario donde nosotros tenemos que clasificar, ¿cierto? ¿Qué nos vamos a poner el día de hoy? Si está el día nublado, si llueve, si hay mucho sol. También cortarse las uñas. Y aquí me quiero detener un poco porque es muy importante que si ustedes no pueden cortarse las uñas de manera independiente, pidan ayuda a otro. O si es que tienen alguna enfermedad, como por ejemplo diabetes, lo puedan ver con un médico, ¿cierto? Que les corte las uñas para evitar hacerse daño. Y otro muy importante, tanto para hombres como mujeres, ¿cierto? El maquillaje, el cuidado personal y el encremado. En cuarto lugar tenemos la memoria. La memoria va a ser este sistema cognitivo que nos permite aprender, guardar, recuperar episodios, hechos y acontecimientos personales o culturales. Vamos a tener distintos tipos de memoria, ¿ya? Tenemos la memoria a corto plazo, la cual retiene información temporalmente, como por ejemplo actividades que nosotros hacemos a diario o que están ocurriendo en el momento. Algunos ejemplos por ejemplo, recordar secuencias, ¿cierto? Recordar números telefónicos, recordar una dirección o recordar algo tan simple como el color de un auto que acaba de pasar fuera de nuestro hogar. Tenemos también la memoria a largo plazo, que esta va a guardar los recuerdos por largos periodos de tiempo y siempre vamos a guardar aquello que nosotros consideramos importante. Algunos ejemplos son, por ejemplo, las fechas importantes para usted, acontecimientos personales, algunos hechos históricos o culturales, ¿cierto?, de Chile o del mundo, y recordar algún hecho de la infancia. Revisemos entonces algunos tips para trabajar la memoria desde nuestro hogar. En primer lugar, anotar. Siempre, si tenemos alguna dificultad para nosotros recordar hechos o actividades que tengamos que hacer, podemos tener una libreta, ¿cierto? E ir anotando todas las fechas importantes, como por ejemplo las horas médicas, algunos datos personales y médicos de usted, si es que necesitamos comprar o tener algún artículo, ¿cierto? Algunos llamados telefónicos, podemos llamar
a nuestros familiares y también guardar los números de las otras personas que consideremos necesarios. Y también podemos anotar aquellas actividades que nos queden pendientes. Por ejemplo, hoy no terminé de regar, así que anoto que mañana debo regar mi jardín. Otro consejo es ver fotografías familiares. Ya aquí vamos a identificar los nombres de nuestros familiares, podemos identificar sus edades, dónde ellos viven actualmente. Cuando veamos las fotografías también tratemos de identificar en qué lugar fue tomada, cuál es la fecha de esa fotografía, en qué año la tomaron, y también recordar un acontecimiento. Por ejemplo, observamos una foto y aquí decimos, acá estábamos celebrando, ¿cierto?, el cumpleaños de mi hijo. Otro consejo es recordar a través de los sentidos, ¿cierto? Hay algunos estímulos que nos traen y evocamos recuerdos del pasado. Por ejemplo, cuando probamos algún alimento, nos podemos acordar de la alimentación que nos daban nuestras madres cuando éramos más pequeños. Si tocamos algo, puede que evoquemos un recuerdo, algo suave, y nos podemos acordar, ¿cierto?, de un gato que tuvimos cuando éramos más pequeños, entre otros. Ya es importante que mediante los diferentes estímulos nosotros vayamos recordando. Otro importante es escribir una carta o escribir nuestras memorias, ¿cierto? Podemos empezar desde cuando éramos más pequeños. Por ejemplo, en mi niñez, una vez me regalaron una bicicleta, ¿cierto? Cuando yo era adulto, mi primer trabajo fue en tal lugar. Y ahora en la adultez mayor, ¿cierto? Las actividades que yo hago a diario. Otra cosa puede ser también hacer juegos de memoria con los objetos del hogar. Podemos tomar diferentes objetos, ¿cierto? Dejarlos sobre la mesa. Puede ser una cuchara, un cojín, un plato, entre otros. Los observamos y luego con los ojos cerrados tratamos de decir en voz alta la mayor cantidad de objetos que nos recordemos. Y también podemos memorizar secuencias, ¿ya? Como por ejemplo la preparación de recetas simples. Revisemos ahora entonces el último, que es el cálculo y el manejo de dinero. El cálculo va a ser una habilidad cognitiva que nos permite manipular los números y hacer operaciones matemáticas, ya sea mentales o escritas. Algunos de los tips para trabajar el cálculo, ¿cierto?, o consejos dentro de nuestro hogar, encontramos en primer lugar la identificación de billetes y monedas chilenas. En este momento, actualmente, contamos con 5 monedas, ¿ya? La moneda de 10, la de 50, dos monedas que tienen el mismo valor, ¿cierto? Que es la moneda de 100 nueva y la moneda antigua, y la moneda de 500. Recordar entonces acá que la moneda de 1 peso y la moneda de 5 fue eliminada del mercado, así que esa ya no se está utilizando. También encontramos, ¿cierto?, los billetes. Los billetes chilenos todos tienen personajes distintos, tienen colores distintos, incluso tamaños distintos. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo la forma, vayamos recordando esto, podemos identificar por los colores o también por los personajes. Por ejemplo, en el billete de 5.000 aparece la poetisa Gabriela Mistral. Otro consejo es realizar ejercicios matemáticos simples dentro del hogar. Ya, si nos gustan las matemáticas, podemos tomar una hoja y autoproponernos, ¿cierto?, ejercicios matemáticos. Si no nos gustan mucho las matemáticas, podemos hacerlo mediante el juego. Ya, podemos, por ejemplo, contar cuántas cucharas tenemos, cuántos tenedores tenemos, o proponernos ideas de juego en equipo, ¿cierto?, con nuestros familiares o también de manera individual. Ver, por ejemplo, cuántos objetos de color verde tenemos en la habitación. Y así los empezamos a contar, ¿cierto? Es importante que esto lo hagamos en voz alta. Y también realizar ejercicios matemáticos complejos. Aquellos donde tenemos que sacar, por ejemplo, recetas nuevas, ¿cierto? Donde tenemos que medir las cantidades que vamos a utilizar, sumar, restar, multiplicar o dividir los diferentes implementos, y también en actividades instrumentales, como puede ser el ir de compras. Eso, muchas gracias por su atención. Espero que puedan implementar alguna de estas estrategias en su hogar y que les haya gustado mucho la presentación.